¿De qué trabaja un políglota? Ahí creo muchas opciones. De hecho, un políglota no deja de ser una persona, así que puedes trabajar de lo que quieras, pero es verdad que hay algunos trabajos que son más específicos de políglotas. De eso vamos a hablar hoy. Muchas gracias a mis Patreons y vamos allá. No dudes en dejarme un mensaje y contarme de qué trabajas o de qué quieres trabajar si también te apasionan los idiomas. Bueno, la opción como creo más evidente es traductor. Traductor, obviamente, es que si no hablas más de una lengua no puedes ser traductor. Así que obviamente ese es un trabajo típico de políglotas o al menos de personas que hablan al menos dos idiomas. Sí, la traducción es algo muy interesante, yo lo estudié, me gustaba mucho en el sentido de que era muy práctico y sí, no era muy teórico, sabéis que no me gusta mucho la teoría, es una persona un poco más práctica, entonces me gustaba eso, ese aspecto. Lo que pasa que nunca decidí dedicarme a la traducción por diferentes motivos, pero el principal es que yo no me veía 8 horas al día traduciendo. No sé, me parecía, no sé por qué, como que no lo veo. Además, es algo muy concreto, muy específico la traducción. Es decir, puedes pasarte horas, o bueno, depende, pero puedes pasarte mucho tiempo pues reflexionando sobre, ¿cómo traduzco esto? Esto no acaba de sonar bien, ta, 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 ta. Y eso es como muy detallado y es lo que a mí no me acababa de gustar. Los estudios estuvieron bien, pero luego dije, no me quiero dedicar a eso. Luego algo que vi durante mis estudios sería el trabajo número 2, es intérprete. Intérprete, la verdad, es un trabajo increíble, yo lo admiro mucho porque es algo muy difícil. Si puedes alguna vez, lo puedes intentar en tu casa, es muy difícil. O sea, te pones, por ejemplo, un discurso de algún político, te lo pones, traduces y tienes que traducir al mismo tiempo. Es decir, la persona habla y tú al mismo tiempo estás traduciendo, hablando, oyendo la frase siguiente, traduciendo. Es increíble. Algo, bueno, me faltan las palabras porque digo, wow, la gente que puede hacer eso, la verdad, increíble. Sí, yo me di cuenta de que no, no era lo mío. Sí. Luego más adelante os cuento mi experiencia porque yo como políglota siempre he buscado eso, un trabajo multilingüe que me gustara, que me llenara y todo eso. Entonces luego dije, bueno, voy a ser profesora de idiomas. Como veis me gusta porque todavía pues estoy enseñando aquí pues en línea, ¿no? Tengo mi canal de YouTube donde enseño idiomas o mi podcast. Es algo que siempre me ha gustado. Y la verdad pues hice un máster de eso, de enseñanza de español para extranjeros, de hecho, y estuve unos años trabajando también de eso, de profesora de español y de catalán también. Y la verdad es que me gustaba y no es algo que descarte para mi futuro. Por el momento pues no estoy trabajando de profesora, lo único que hago como profesora pues es este canal y sí, pero es una opción, porque obviamente si te gustan los idiomas y sabes cómo aprender idiomas, o sea, también puedes ser profesora, por ejemplo, o profesor de inglés y solo hablar inglés, ¿no? Si vives, pues no sé, en donde sea, donde solo se habla inglés, pues puedes ser profesora de inglés. No hay problema, pero es verdad que si tú también tienes la experiencia de cómo se aprenden los idiomas, qué dificultades hay, pues eso te ayuda, la verdad, eso te ayuda. Entonces creo que si eres políglota y enseñas idiomas, te puede ayudar. Lo que pasa que también es verdad que a veces si te gustan mucho los idiomas y se te da bien, que lo de darse bien yo creo que es relativo porque creo que es más que tú le dedicas más tiempo, pues bueno, digamos que si te encuentras con alguien que le están forzando a aprender un idioma, te puede costar enseñarle a esa persona porque no compartís pues la pasión o esa persona está muy frustrada y tú no lo entiendes porque tú nunca has estado frustrado, ¿no? Al aprender idiomas, bueno, no sé. O sea, todo tiene sus pros y contras, pero yo creo que siendo políglota, eso te da buenas herramientas para enseñar un idioma, pero también obviamente te tienes que formar como profesor, ¿no? Yo, por ejemplo, hice el máster y sí, pero la verdad que como profesor también lo que más te ayuda es la práctica, porque como con los idiomas, que cuando cometes errores, pues te das cuenta, esto es así, vale, sí.
Muy bien, hemos visto ya 3 trabajos. Un cuarto trabajo podría ser pues trabajar en un ámbito internacional. O sea, no voy a especificar de qué, porque realmente podrías trabajar de cualquier cosa, pero simplemente pues en un ámbito internacional. Pues eso significa que en tu trabajo usas varias lenguas. Yo en mi caso uso 4 todos los días. Y eso a mí me gusta personalmente porque ya como que me lo quito, ¿no? Esto ya lo ya está hecho. No tengo como que forzarme. O sea, si yo tuviera un trabajo monolingüe, claro, luego tendría que dedicarle mucho tiempo libre a mis lenguas, pero así pues ya es como más fácil. Sí. Bueno, y luego creo que un trabajo, no es exactamente un trabajo, pero es algo que a mí me llama mucho la atención y me encantaría si tú estás haciendo eso, que me dejes un comentario. Los nómadas digitales, o sea, ser un nómada digital. Ser un nómada digital significa que trabajas en línea y que no vives en un sitio fijo, sino que estás viajando por el mundo. Realmente no tienes que ser políglota para hacer eso, porque podrías simplemente pues hablar inglés y ya está. Pero digamos que si eres políglota, creo que tu experiencia es un poco más enriquecedora, ¿no? Si por ejemplo eres nómada digital y hablas japonés y te vas a Japón y vives allí pues 2 meses, por ejemplo, pues vas a tener una experiencia muy diferente de si voy yo, que no hablo japonés. Pues obviamente ambas experiencias van a estar muy bien, pero creo que si hablas el idioma del lugar, pues va a ser pues una experiencia más enriquecedora. Lo veo con amigas mías de Alemania que han ido a América Latina y no hablan español bien o prácticamente no lo hablan. Claro que tienen una buena experiencia, pero es una experiencia con otros extranjeros, porque al fin y al cabo pues puedes interactuar mucho menos con la gente del sitio. Entonces, bueno, digamos que si eres un viajero, trabajas en línea, o sea, un nómada digital, que eso es algo que a mí me encantaría, pero bueno, también creo que tiene sus partes duras y difíciles. Entonces, bueno, digamos que no es algo que vaya a hacer pronto al menos, pero quién sabe, nunca uno sabe. Sí, ¿has pensado en algún trabajo que crees que sea perfecto para un políglota? Déjame un comentario abajo y cuéntame también tu experiencia y tus sueños, ¿por qué no? Uno puede soñar, sí, y si te gustaría, por ejemplo, eso, ser un nómada digital, me interesaría saber tu opinión de esto. Vale, pues nada, nos vemos pronto. Adiós.